Anoche el empresario Ricardo Salinas Pliego fue detenido tras descubrir que tenía vínculos con una red de corrupción que presuntamente pertenece al PRI. Si no los conocías juntos, estos dos nombres que ves en pantalla son Alito Moreno y Ricardo Salinas. Uno es político, el otro es empresario. Y en las últimas horas ambos son la noticia más relevante del país. ¿Pero por qué? Resulta que las autoridades descubrieron una red político-empresarial donde se lavaba dinero del PRI, se hacían favores millonarios y, según lo que se encontró, hasta miembros del crimen organizado podrían estar vinculados. Alito Moreno y Ricardo Salinas estaban trabajando juntos y probablemente vayan tras las rejas juntos. Aquí te contamos todos los detalles. Esto es Noticia Fragmentada. Nada de esto es casualidad. Si miras un poco atrás, durante años a Ricardo Salinas no se le cobraban impuestos. ¿Bajo qué mandato? El del PRI. Ahora que el partido que actualmente gobierna lo puso a cumplir con sus obligaciones fiscales, Salinas se ha visto seriamente afectado. Y lo que también está por afectarle son los negocios que sostenía con el PRI, específicamente con el senador Alito Moreno. Una relación que, según lo que se fue descubriendo, llevaba décadas operando en las sombras. ¿Cómo descubrieron todo esto? Las autoridades rastrearon una transferencia de aproximadamente 38 millones de pesos que llegó directamente al senador. La empresa que realizó esa transferencia estaba vinculada a Ricardo Salinas. No había un concepto claro de pago. Solo figuraba como un servicio que el PRI le prestaba a Salinas. ¿Qué tipo de servicio le presta un político a un empresario de ese nivel? Aquí hay que hacer un paréntesis. Durante años se ha vinculado al Alito Moreno con actos de corrupción y en cada ocasión él ha negado todo, asegurando que no tiene empresas a su nombre y que todo lo suyo es transparente y hecho conforme a derecho. Entonces, la pregunta es válida. ¿Cómo explicas esa transferencia? Con esa información en mano, las autoridades solicitaron una orden de cateo y llegaron directamente a las oficinas del PRI. Al principio se les negó la entrada. La seguridad del lugar y los miembros políticos presentes se resistieron. Pero al tratarse de una investigación prioritaria, las autoridades emplearon la fuerza y entraron. Lo que encontraron adentro fue contundente. Contratos de asociaciones, escrituras de propiedades y transferencias millonarias que vinculaban directamente a Ricardo Salinas con el partido. Todo apuntaba a favores concretos. Estar informado de movimientos políticos internos, frenar ciertas decisiones en estados donde el PRI tenía presencia e influir en resoluciones a modo según los intereses de Salinas. Y lo que más impactó a las autoridades fue que esos contratos no empezaban con el mandato de Alito Moreno como líder del PRI. Venían de antes del año 2000. Era una red que llevaba casi 30 años operando sin que nadie la tocara. Pero eso no fue todo. Al revisar las cámaras de seguridad del lugar, las autoridades vieron algo que nunca habían tenido documentado. Ricardo Salinas entrando y saliendo de las oficinas del PRI durante varios días, reuniéndose directamente con Alito Moreno, cerrando tratos en persona. Durante años nadie había tenido registro oficial de esa relación. Nadie, hasta ahora. A partir de ese hallazgo, las autoridades abrieron una orden de cateo contra el domicilio principal de Ricardo Salinas. Encontraron lujos, claro, pero hay que ser justos en algo. Un empresario que genera empleos y construye negocios tiene derecho a sus lujos. No es lo mismo que un político que lucra con el dinero de los impuestos de la gente. Lo que las autoridades buscaban eran documentos que lo vincularan directamente, y los encontraron. Además, detuvieron a Salinas en el lugar y lo trasladaron al Ministerio Público. Dentro de los archivos hallaron contratos millonarios entre él y Alito Moreno, que involucraban mercancía cuyo origen aún no está claro, distribuida en estados como Michoacán y otras zonas del país. Las autoridades sospechan que se trata de sustancias ilícitas y comercio ilegal, aunque eso aún está por confirmarse formalmente. Ricardo Salinas hizo una declaración en la que calificó toda la investigación de ilegal y acusó a las autoridades de violentar sus derechos. Por el momento fue liberado, pero con medidas cautelares vigentes. No puede salir del país hasta que la investigación concluya. El caso de Alito Moreno fue diferente. Al llegar a su domicilio, lo que encontraron no dejaba mucho margen para la interpretación. Había sustancias ilícitas dentro del lugar, vehículos de lujo y más archivos que reforzaban los vínculos con Ricardo Salinas y sus empresas. Todo eso en casa de un político que ejerce un cargo público y que, según él mismo, lleva una vida completamente transparente.
En total, con todos los documentos encontrados hasta ahora, los pactos entre ambos suman más de 1.325 millones de pesos, más de 1.000 millones. Y eso resulta curioso, porque cuando las autoridades le impusieron a Ricardo Salinas una multa fiscal, él salió públicamente a decir que era un abuso, que no tenía ese dinero y que el gobierno estaba exagerando. Pero parece que sí había dinero, solo estaba yendo a otro lado. Alito Moreno también fue llevado al Ministerio Público. Sin embargo, su situación legal ya la conocemos. Mientras no se resuelva su proceso de desafuero en la Cámara, la investigación formal no puede avanzar directamente contra él. Y ese proceso lleva tiempo, demasiado tiempo, como siempre. Aquí en Noticia Fragmentada queremos ser directos sobre algo. Ya nos sorprende lo de Alito Moreno, y ese es precisamente el problema más grave de todo esto. Porque cuando la corrupción de alguien deja de sorprenderte, significa que ya normalizaste que esa persona quede impune. Parece tener tanto poder acumulado que ningún proceso llega a una conclusión real. Las solicitudes de desafuero se apilan y no pasa nada. Están archivadas en algún lugar que nadie parece querer abrir. Pero Ricardo Salinas es otro tema. Para muchos era una figura respetable. Un empresario que generaba empleo, que tenía una postura pública clara, que hablaba con autoridad sobre economía y sobre el rumbo del país. Todo eso ahora está puesto en duda. Y lo que más pesa no es el escándalo en sí, sino la pregunta que deja abierta. ¿Cuántos años llevaba operando esta red sin que nadie la tocara? ¿Cuántas decisiones políticas se tomaron en función de esos intereses? ¿Cuántas cosas no sabemos todavía? Y aquí hay que ir más allá, porque sería demasiado fácil señalar al PRI, señalar a Alito Moreno y quedarse ahí conforme. Hay que hacerse una pregunta más incómoda. ¿Por qué el gobierno actual no ha podido o no ha querido erradicar estas redes? Porque no es posible que un solo hombre sea más poderoso que un gobierno entero, a menos que a ese gobierno también le convenga que ciertas cosas sigan como están. Y hay algo más que vale la pena decir. Mientras como ciudadanos sigamos divididos entre quién es el bueno y quién es el malo, entre qué partido roba más y cuál roba menos, estamos haciendo exactamente lo que le conviene a todos ellos. Porque la discusión de colores políticos distrae de la única pregunta que importa. ¿Qué resultados concretos están dando quienes nos gobiernan? Esto ya no es un asunto de partidos, es un patrón que se repite sin importar el color político. Y mientras sigamos eligiendo bando en lugar de exigir cuentas a todos por igual, el ciclo va a continuar. Las autoridades seguirán avanzando y en los próximos días habrá más información. Esto es apenas el inicio de lo que podría convertirse en uno de los escándalos más grandes de la política mexicana en años. Nosotros te mantendremos al tanto de cada nuevo dato que salga. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que Ricardo Salinas y Alito Moreno van a enfrentar consecuencias reales? ¿O crees que, como ha pasado tantas veces, el sistema los va a terminar protegiendo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leer lo que tienes que decir. Y si esta nota te llegó, compártela, porque la información que no se comparte no llega a quien la necesita. Suscríbete a Noticia Fragmentada. Nos vemos en el próximo video.